Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a empezar a ver conceptos de ondas. Vamos a empezar definiendo lo que es un pulso. Un pulso es una perturbación aislada que se propaga en un medio. Imaginemos que tenemos unos ejes coordenados y en un instante de tiempo t igual a 0 tenemos un pulso en esta situación. Tenemos un pulso en esta situación, donde esto es la coordenada y esto es la coordenada x. El pulso se va a propagar en la dirección x a una velocidad v y la perturbación va a ser en la dirección y. Esto es importante. Propagación en x, perturbación en y. Este pulso para un instante posterior de tiempo se habrá propagado hasta una distancia. Esa distancia será v por t, porque se desplaza a una velocidad v. Así que lo tendremos en otra posición, por aquí más adelantada. Pero igual la forma, ¿de acuerdo? Va a ser un poco más grande, pero debería ser igual. Y lo que se habrá desplazado será v por t. Si nosotros aquí redefinimos otro eje coordenado que tiene su origen en este punto pasado un tiempo t y le llamamos x', podríamos relacionar el pulso en el eje x'y y en el xy a través de una función. Podríamos decir que la función en el eje x' es igual a la función en el eje x, pero en x menos v por t. Fijaos, si yo cojo este punto, si aquí tengo el 0, si yo lo quiero representar en el eje x, que es el que empieza aquí, tengo que restarle a este punto v por t. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta cosa tan sencilla se le llama función de ondas. Y veremos que es de vital importancia. Esto es una onda, un pulso que se propaga en el eje x y se propaga hacia la derecha. Eso es importante. El que se propaga hacia la derecha lo señalamos con este signo negativo. Propagación hacia la derecha. Si se propagase hacia la izquierda, el mismo pulso, aquí tendríamos que poner un signo positivo. Vamos a coger esta función de ondas, y a partir de ella vamos a obtener lo que se denomina ecuación de onda, que es una ecuación muy importante porque cualquier onda debe cumplirla. Vamos a coger esta función f de x menos vt, vamos a suponer que se propaga hacia la derecha, pero sería indiferente hacia la derecha, hacia la izquierda. Y vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar u a x menos vt. Por lo tanto, esto lo podremos representar como f de u. Ahora vamos a hacer una serie de derivadas parciales a esta función f. Vamos a derivar f con respecto del tiempo para x constante. Si yo derivo f con respecto del tiempo, significa derivar primero esta función f con respecto de u y después u con respecto de t. Es decir, derivada de f con respecto de u, y la derivada de u es la regla de la cadena, lo que estoy haciendo aquí, la derivada de u con respecto de t. La derivada de f con respecto de u no sé hacerla, porque f es una función desconocida, de forma desconocida, así que la dejo tal cual. Derivada de f con respecto de u. Pero la derivada de u con respecto de t sí que sé. Fijaos que si yo derivo aquí, lo que me queda es menos v. Así que esto me quedaría así, menos v. Ahora,
puedo volver a derivar esta expresión con respecto del tiempo para x constante. Tendríamos derivada con respecto del tiempo de menos v derivada de f con respecto de u para x constante. Aquí tengo un producto de dos cosas. Realmente no tengo un producto, tengo una constante por una derivada, así que esta constante la puedo sacar fuera, menos v, y tendré la derivada con respecto del tiempo de la derivada de f con respecto de u para x constante. Fijaos que es ahora es como hacer una derivada segunda a esta función. Lo que me queda finalmente es menos v por de nuevo menos v y por la derivada segunda de f con respecto a u dos veces. Es decir, v al cuadrado derivada segunda de f con respecto a u dos veces. Ya tendríamos esta primera expresión. Bien, ahora vamos a hacer la otra derivada parcial. Vamos a derivar la función con respecto al tiempo para x constante. Esta es mucho más fácil, es muy igual que esta, hay que hacer la regla de la cadena. Derivada de f con respecto de u por derivada de u. Esta sería parcial realmente, ahora lo voy a cambiar, con respecto del tiempo. Esta derivada de aquí sería parcial y esta también sería parcial porque depende tanto de t como de x. Parcial y parcial. La derivada de f con respecto de u, lo mismo de antes, la desconozco. Y la derivada de u con respecto de... perdón. Esto es x. Y esto es algo al contrario. Esto es x, t constante y x. Y la derivada de u con respecto de x es 1. Sería por 1. Se ve fácilmente que la derivada segunda de f con respecto a x dos veces va a ser igual a la derivada segunda de f con respecto a u dos veces. Y ahora fijaos que esta expresión y esta expresión son iguales, así que yo podría igualarlas, estas dos ecuaciones, y lo que me quedaría sería que la derivada segunda de f con respecto a x dos veces por v al cuadrado es igual a la derivada segunda de f con respecto a t dos veces. Donde v, ¿qué es? Es la velocidad a la que se propaga la onda. Y a esto se le llama ecuación de ondas. Esta ecuación es una ecuación súper potente porque la hemos obtenido independientemente de la forma de la onda. Aquí la hemos obtenido para un pulso, pero si fuera una onda sería perfectamente válida también. Y cualquiera que sea la función. Imaginad, puede ser un seno, puede ser una suma de senos, puede ser casi cualquier cosa. Pero siempre que sea función de x menos vt o de x más vt. Representará a una onda que se propaga en el eje x a una velocidad v. Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente vídeo.